buenos días a todos, compañeros, dirigentes de todo el estado de Baja California. La sección 37, el Comité Ejecutivo Seccional, les da la más cordial bienvenida a todos. Se están incorporando compañeros de Ensenada y de Tijuana. Les solicitamos ubicarse para poder dar inicio a este importante trabajo, que es un mandato ya del pleno pasado, del Congreso pasado en Rosarito, donde, bueno, la problemática que se revisó, ¿verdad?, merece que le profundicemos más sobre este tema. Y sobre esto agradezco infinitamente a las autoridades del ISSSTECALI, encabezadas por su director general, Luis Alfonso Vizcarra, que tuvo toda la disposición, ¿verdad?, con su equipo de trabajo para venir a informarnos el estado de cosas que guarda nuestro Instituto de Seguridad. De igual manera, Luis Antonio Durazo, licenciado, bienvenido, que también en lo que respecta a las prestaciones, bueno, pues es un punto clave, muy importante, donde todos los trabajadores debemos de saber cuál es la situación, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en nuestro instituto y sobre todo en la administración sobre las mismas. A Jaime Cervantes, administrativo, también ahí su director administrativo del ISSSTECALI, tiene una relación muy cercana sobre las prestaciones para los sindicatos, tanto de burocracia como de magisterio. Y desde luego, infinitamente agradecido con que el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, que es un ya conocido aquí, amigo de Baja California, que tiene un seguimiento muy puntual sobre las prestaciones que se han venido llevando a cabo sobre los institutos, no nada más de Baja California, sino de todo el país. Es un perito en la materia y sobre todo porque lo conocemos, estamos profundamente agradecidos en que haya sido él el que venga y nos dé una exposición sobre el estado de las prestaciones, tanto de pensiones y jubilaciones, que es el punto más importante, y posteriormente revisaremos también las otras áreas como son los servicios médicos, los préstamos y todo lo que el ISSSTECALI nos presta como trabajadores de la educación y parte de la seguridad social que tenemos con él. Y bueno, para esto la maestra Teresa de Jesús León, representante del Comité Ejecutivo Nacional, es testigo, ¿verdad?, de la dinámica de trabajo que estamos llevando a cabo en la sección 37 y donde todos ustedes se ven involucrados a diario y donde lógicamente las cosas buenas y las cosas malas pues las tenemos que revisar en su momento. Y este tema de la seguridad social no es exclusivo de Baja California, es un tema que merece un profundo análisis en todo el país y probablemente en todo el mundo. Por eso nosotros, como beneficiarios de prestaciones tan importantes como es la jubilación dinámica y el 100%, y en la cual estamos nosotros obligados a seguirla defendiendo, necesitamos ver cómo está nuestro fondo de pensiones y sobre todo buscar la manera de que se siga fortaleciendo. Agradecer infinitamente a Alfonso Sepúlveda, como siempre aquí en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, siempre ha sido un gran anfitrión, comprometido con el trabajo sindical de toda la vida, cosa que agradecemos infinitamente, Poncho, por tu hospitalidad. Bueno, el 29º Congreso en Rosarito, donde muchos de ustedes fueron delegados, salvo los que ya cambiaron, ¿verdad?, y que son dirigentes nuevos, fue un mandato precisamente de que tuviéramos un evento exclusivo para revisar la seguridad social. Y por eso quisimos elaborar esta primera reunión informativa y posteriormente tendremos la necesidad de revisarlo en una segunda probablemente para ver qué avances, depende de lo que aquí nosotros asentemos, ver el estado de cosas que pudiéramos nosotros ir revisando en forma posterior. Para esto yo les solicito que pongamos mucha atención porque el tema que vamos a revisar es un tema que nos aflige a todos. No le vamos a sacar la vuelta. Todo el mundo sabe que las pensiones es un tema que ya merece la revisión. Es un tema que si hasta ahorita a donde vamos, bien es cierto, no es causa ni producto de los que estamos aportando en él, pero bueno, necesitamos saber qué estado de cosas guarda, cuál es la proyección que se tiene sobre el futuro de las pensiones y jubilaciones, cuánta gente va a participar más, cuántos tienen el derecho ya y cuál es el capital con el que se cuenta para poder hacer frente a este compromiso y a este derecho que tenemos los trabajadores del Estado
como es la pensión dinámica, así establecida en la ley del ISTECALI. Y bueno, compañeros, yo les pido que seamos muy objetivos, que revisemos también la cuestión de las prestaciones médicas, porque hemos estado demeritando nuestro servicio médico, ¿verdad? Producto de los adeudos que se tienen también, que no son del magisterio, así, pero que de todas maneras nosotros estamos padeciendo un servicio que ha ido de más a menos, y que necesitamos que las autoridades, con esa administración que traen y con esa proyección, nos digan qué es lo que se va a hacer al respecto para mejorar nuestras prestaciones en todos los sentidos. Este es un gran foro, que ponemos para todos ustedes, exclusivamente para las prestaciones sociales. No desaprovechemos de hacer las preguntas necesarias. Necesitamos irnos convencidos, a lo mejor preocupados, pero también con una tarea tanto de las autoridades como nuestra. La nuestra es la de mantener informados a todos nuestros compañeros, y hay que hacerlo con objetividad. Por eso yo les pido que pongamos mucha atención, porque no se vale que después de que tengamos aquí la reunión informativa, luego vengan a pedirle al comité seccional que vaya y les informe a sus delegaciones. Por eso estamos todos aquí, y por eso este gran foro es de apertura, para que todo el que tenga una duda aquí se despeje, y que sean ustedes los encargados de también involucrar a sus compañeros en las delegaciones, para que de una manera pronta y expedita se informe a los compañeros de la problemática que tienen nuestras prestaciones sociales con el ISTECALI. Esa gran disposición que tienen las autoridades es precisamente porque no nos van a esconder nada, nos van a decir tal y cual son las cosas, y en ese momento nosotros podemos cuestionar lo que corresponda sobre el tema. Yo los felicito a todos ustedes por atender esta convocatoria. Aprovechemos este primer foro y posteriormente llevémonos esa tarea de involucrar a todos nuestros compañeros con la información, porque no queremos que esta información llegue cuando ya no se pueda hacer nada. Ahorita estamos en un muy buen tiempo, seguramente el gobierno del estado sigue aportando, estamos trabajando y empujando fuertemente por mejorar los servicios médicos. La clínica que se está haciendo periférica aquí en Mexicali lleva un gran avance, y eso va totalmente a beneficiar a todo el servicio médico de Mexicali y del Valle. Por eso, amigas y amigos, dentro de los pasos que estamos dando, también hay cosas que tenemos que seguir revisando, porque son focos rojos que ya están prendidos. Yo les agradezco infinitamente su disposición para poder sacar adelante bien esta primera jornada informativa, reunión estatal, ¿verdad? Y donde precisamente nos vamos a llevar toda la información veraz y oportuna para hacerla llegar a todos nuestros compañeros de la base. Un saludo afectuoso a todos ustedes y éxito en esta reunión. De profesión. Sé que está muy difícil ver desde allá, desde atrás. Trataré de explicar un poco, en la medida de lo posible, lo que sale en las láminas. Hay algunas que puedo leer, pero otras son gráficas. Les pido, como decían antes, comprensión en la explicación, porque pues sí, quedó muy chiquita la pantalla, y con la luz que hay, supongo que no se puede ver bien. Antes que nada quiero platicarles quién soy yo, también prepararlos un poquito para una plática larga. Sí quiero decirles que esta es una plática que probablemente nos lleve una hora, un poquito más de una hora, la pura presentación, además la parte de preguntas y respuestas. Pero quiero que piensen que esta hora les va a dar elementos para una toma de decisiones que sin duda la tendrán que hacer los trabajadores, no las autoridades. Ahí me disculpan las autoridades. La tienen que hacer los trabajadores sobre su futuro. Es decir, le van a dedicar una hora para resolver el tema de su vejez, de su invalidez, en caso de fallecimiento, de sus familias. Por lo tanto, les pediría que, digamos, en respeto o en atención a sus familias, pues traten de captar lo más posible de esta información para que, como les decía, puedan tomar decisiones. Les quiero
platicar muy brevemente. Nosotros estamos en Saltillo, Coahuila. Somos los actuarios de 24 instituciones de pensiones estatales, de 37 universidades públicas del país, incluyendo la de este estado. Somos los actuarios de Banco de México, de la Secretaría de Educación Pública, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato del Seguro Social, de muchos sindicatos de muchos municipios. Participamos del lado de los trabajadores, por cierto, en la reforma del ISSSTE. Hicimos la reforma del Seguro Social, participamos en el régimen de jubilaciones y pensiones del Seguro Social. En fin, esa es nuestra labor. Estamos muy orgullosos porque desde Saltillo le damos prácticamente batería a todos los despachos juntos que están en la Ciudad de México. Otra cosa que quiero platicarles es que somos los actuarios. Los actuarios somos matemáticos. Siempre nos confunden con los actuarios que levantan actas o que embargan y esas cosas, ¿no? Ese es un oficio. El nuestro es una profesión. Es una carrera que se estudia 4 años y medio. Son exclusivamente matemáticas. No hay ninguna materia que no sean matemáticas, salvo ética profesional. Por medio, en esto se estudian cálculos, álgebras, estadísticas, etcétera. Y por medio de estas materias, matemáticas financieras, estadísticas, probabilidades, etcétera, nosotros lo que hacemos es proyectar los sistemas de pensiones. Claro que hay otras cosas que hacen los actuarios, pero fundamentalmente están orientados a proyectar los gastos de los sistemas de pensiones. Y aquí no es por promedios. La institución nos pasa la información de cada uno de ustedes: nombre, edad, sexo, el número de hijos, la edad del cónyuge, etcétera. Y nosotros vamos viendo, a ver si no los aburro con esto, pero sí quiero iniciar la plática para que entiendan bien los resultados y iniciar la plática con esto. Lo que hacemos es, por ejemplo, ¿qué probabilidades tiene, voy a poner el peor de los casos, de fallecer una persona? Cada persona, por su edad y por el sexo, tiene una probabilidad de fallecimiento. Entonces vemos qué probabilidades tiene de fallecer esta persona, la que nos dieron en la primera, digamos, en la primera de la lista. Bueno, pues las probabilidades, vamos a decir, son 3 al millar. Bueno, ahora, ¿qué edad tiene la viuda? Pues tal edad. ¿Qué probabilidades tiene de seguir viva la viuda y de no casarse? Bueno, este año tal probabilidad, le vamos a pagar tanto. El año siguiente tal probabilidad de seguir viva 2 años. El año siguiente 3 años. Bueno, y así vamos viendo año con año. Y nos regresamos al mismo trabajador y decimos qué probabilidad ahora tiene de sobrevivir este año, de seguir afiliado al ISSSTE y de fallecer el año siguiente. Ahora, ¿qué edad tiene la viuda? ¿Qué probabilidades tiene de seguir viva 1 año? ¿Qué probabilidades tiene de seguir viva 2 años, 3 años? Y se va viendo entonces trabajador por trabajador hasta la edad de jubilación. Ese mismo trabajador lo volvemos a tomar. ¿Qué probabilidades tiene de invalidarse este año? ¿Qué probabilidades tiene de seguir vivo y estando incapacitado recibiendo una pensión? ¿Qué probabilidades tiene de seguir vivo el año siguiente? Y ese mismo trabajador, ¿qué probabilidades tiene de estar inválido y de fallecer el año siguiente? ¿Qué edad tiene la viuda? Y se va haciendo una proyección. Obviamente se ve el caso de jubilación, qué probabilidades tiene de llegar a la jubilación, de seguir vivo 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. De tal manera que esa es la información de un solo trabajador. Si a eso le sumamos el trabajador que sigue y el que sigue y el que sigue, vamos viendo por medio de probabilidades y de matemáticas financieras y estadísticas cuánto va a estar gastando la institución en el largo plazo
para ver cuánto requiere recibir esa institución o si vamos a poder hacerle frente a esas prestaciones en el largo plazo. Ese es el trabajo. Obviamente son programas el de ustedes tiene 72,000 líneas de programación para poder llegar a unas grafiquitas. A veces me da coraje de que todas esas 70 y tantas mil líneas se ven reflejadas en una grafiquita aquí o en una proyección, pero hay mucho trabajo detrás y de mucha gente, no es de un actuario, sino hay mucha gente que trabaja con nosotros. La otra cosa es, si ustedes ven, nosotros somos matemáticos, no estamos del lado del trabajador o del lado del patrón. Siempre les digo, estamos del lado de la seguridad social. Les digo siempre también, los actuarios utilizamos la frialdad de las matemáticas para garantizar que la calidez de la seguridad social llegue con montos justos a quien requiere de una pensión. Si las matemáticas, siempre nos dicen es que son muy fríos, ¿no? Las matemáticas son un medio para llegar a un fin eminentemente humano, que es que la gente que necesita una pensión la tenga. Ahora sí le damos a la que sigue, por favor. Bien, primero tenemos que entender, para ponernos de acuerdo, qué es la seguridad social, qué es una pensión. Lo voy a leer porque los de atrás no lo alcanzan a leer. Dice, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. Es decir, las pensiones, que al final de cuentas, ¿qué son? Pues que nos juntamos la sociedad para apoyar a las personas que ya no pueden trabajar. Y que ya no pueden trabajar por enfermedad, por maternidad, por riesgos de trabajo, por invalidez, por vejez o por muerte. Esas son las pensiones. Así está definidas las pensiones a nivel mundial. Si ustedes ven, en ningún lado dice antigüedad. O sea, las pensiones no son por antigüedad. Vamos a tener, la capacidad de generar ingresos no se pierde por la antigüedad. Sí se pierde por la vejez, pero no necesariamente la antigüedad está ligada a la vejez. No sé si con esto me expliqué. O sea, tenemos pues que partir de las definiciones de lo que es un sistema de pensiones. Nosotros decimos que no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y vamos a ver cómo nos salimos, no solo ustedes, sino en todo el mundo, especialmente en México, de las definiciones de la seguridad social. Veamos a la que sigue, por favor. Algo que se me olvidó decirles es que al principio vamos a ver temas generales y después ya entramos al tema particular de Iztecali, para también ir entendiendo el contexto nacional. Bueno, desde la óptica de la seguridad social, en México existen 3 tipos de mexicanos, y esto para que también se vayan ubicando ustedes. Primero están los que no tienen acceso a la seguridad social, que es el 50% de los mexicanos. Si el 50% de los mexicanos no tiene una pensión, ni va a tener una pensión. Siempre pensamos que alguien, el IMSS o el ISSSTE o los que quieran, ahora los muchos programas que hay, 70 y más y eso, les van a dar una pensión. La realidad es que 50%, cero pensión. Luego, otro 35% está afiliado al IMSS. Y si ustedes recuerdan, en el IMSS hay 2 tipos de afiliados. Los que entraron antes del 97, que se rigen por un esquema, por la ley 73, para no explicar ahorita mucho. Y luego los que ingresaron después de 1997, o que ingresarán después de 1997, que son los que están afiliados a las AFORES, ¿sí?, a las cuentas individuales, pero en el IMSS,
no me estoy refiriendo en el ISSSTE ahorita, en el IMSS, los que ingresaron después del 97 están afiliados a las AFORES. Nosotros como actuarios siempre hemos dicho que las cuentas individuales, que son, lo que pasa es que en las AFORES se manejan cuentas individuales. Al ratito entonces explico esta parte de cuentas individuales y beneficio definido. Lo voy a explicar de una vez. En el caso del Seguro Social están los que ingresaron antes del 97, que están en un esquema de beneficio definido, así se llama. Beneficio definido es, si yo entro a trabajar, como es el caso de ustedes, yo ya sé qué dice mi ley. Por ejemplo, en el caso de ustedes, dice, a los 30 años me puedo jubilar y me van a dar determinada pensión. Entonces, está el beneficio definido. En el caso de las cuentas individuales, que son los que ingresaron después del 97 y que están en las AFORES, lo que sucede es que el trabajador sabe cuánto le aportan a su cuenta individual, cuánto le aporta él y el patrón, pero no sabe cuánto le va a tocar de beneficio, porque lo que acumule en su cuenta individual, cuando se jubile, se le distribuye entre su esperanza de vida. No sé si me pude explicar. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que las cuentas individuales son buenas. Mucha gente las sataniza, como mucha gente sataniza el beneficio definido. Las cuentas individuales son buenas. Lo que pasa es que en el Seguro Social se le aporta el 6.5% del salario. Y de ese 6.5%, las AFORES se llevan más o menos un 1.5%, lo cual a mi juicio es altísima esa comisión. Pero bueno, no sé si me van siguiendo o si me voy explicando bien. Realmente al trabajador se le está acumulando el 5% de su salario en su cuenta individual. Si yo aporto, vamos a suponer, en el mejor de los casos, 40 años de 5% de mi salario, pues voy a juntar 2 años de sueldo. 5% de 40 años son 2 años de sueldo. No sé si me voy a explicar. Si a eso le agrego los intereses que ustedes quieran, pues voy a juntar 3 años de sueldo. Pero si mi esperanza de vida son 30 años, entonces 3 años de sueldo entre 30 años, vamos a suponer, pues me va a tocar el 10% de mi último salario. Con esto lo que quiero decirles es, 50% no tiene nada, y otro 35%, que al final vamos a ser todos los mexicanos después del 97, pues va a tener pensiones de miseria. Así estamos en México. Así vamos a estar en México. Vamos a la que sigue, por favor. Y está un tercer grupo, 50% nada, 35% casi nada, y está un tercer grupo, que son los sistemas de pensiones que amparan a servidores públicos y a universitarios, en donde están ustedes. En estos sistemas, ahí está, pues, el ISSSTE, las paraestatales, el RJP del IMSS, los estados, municipios, bancas de desarrollo, etcétera. Ahí están en esta parte, Petróleos Mexicanos, toda esta parte. En estos sistemas, las pensiones se otorgan a los 25 o 30 años de servicio, sin importar la edad. Eso es una parte muy importante. El monto es normalmente el 100% del último salario. Todas las prestaciones son dinámicas. Muchas veces piensan, no sé por qué me da esa impresión, que solo ustedes tienen pensiones dinámicas. Todos los sistemas de servidores públicos tienen pensiones dinámicas, todos. La mayoría de las pensiones son vitalicias con traspaso a beneficiarios. No hay relación directa entre beneficios y aportaciones. Por ejemplo, en muchos casos se aporta sobre el salario, pero no se aporta, por ejemplo, sobre el aguinaldo. Pero cuando me jubilo sí recibo aguinaldo, por ejemplo. Y prácticamente no existen reservas. Esto es a nivel nacional, no estoy hablando todavía de Iztecali. Prácticamente no existen reservas en este tipo de pensiones.
¿Y esto a qué nos lleva? Esta es una plática que acabo de presentar en Banco de México y en la Cámara de Diputados. ¿A qué nos lleva? A que 50% no tiene nada, otro 35% va a recibir en el IMSS una pensión raquítica, y estos no van a recibir pensión porque no tenemos con qué pagar. Es decir, estamos fritos por todos lados en México. Entonces hay que hacer modificaciones en todos los sistemas, y cada uno de esos sistemas debe modificarse de manera diferente. No hay, me preguntaban hace ratito, oye, ¿quién ha hecho un buen trabajo de los estados que han reformado? Pues fulano y mangano, pero cada uno de esos, a ustedes no les sirve la solución que le dieron ellos, y la solución de ustedes no les sirve a ellos. Cada uno tiene que hacerse un traje a la medida. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las causas de descapitalización? Le damos una más, nomás para ver. Una más. Ok, si no regresamos, por favor. Ok. Esta lámina para mí es muy importante y me tardo un poquito. ¿Cuáles son las causas de descapitalización de todos los sistemas de pensiones? No Iztacali, todos, mundialmente. ¿Cuáles son? Fundamentalmente el incremento en la esperanza de vida, incluso lo ponemos de otro color, incremento en la esperanza de vida, lo decía el director hace ratito en su intervención. A ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo, y esto para que a ustedes les sirva para explicárselo a sus representados. Fíjense, cuando nacen los sistemas de pensiones en México, en los años 40 o 50, la esperanza de vida al nacer era de 49 años. Lo pueden checar en internet, en donde quieran, ese dato, ahí está. 49 años la esperanza de vida al nacer. ¿Qué pasaba en esas fechas? Pues que decían, oye, si un trabajador entra a los 20, por decir, y trabaja 30 años, va a tener 50. Ahí, si lo jubilo, pues ¿qué pasa? Digo, así, aquí en esta parte sí les pido que me acepten ser muy frío, son números. Es decir, lo que pasa es que si tiene 20 y se jubila a los 50, primero, no todos llegan a los 50 porque la esperanza de vida es 49. Y segundo, cuando me solicitan la pensión, la van a exigir durante un periodo corto de tiempo porque la gente fallece después de los 50. Entonces, estaban bien diseñados los sistemas de pensiones, eso quiero aclararlo. No se equivocaron los legisladores, estaban bien diseñados. Estaban bien diseñados financieramente y socialmente. Financieramente, si nos exigían la pensión durante 3 o 4 años, me refiero a pensión, perdón por la deformación esta, la pensión es también en la jubilación, La jubilación es un tipo de pensión. Entonces, cuando digo pensión me refiero a las dos cosas, pensiones y jubilaciones. Si una persona recibe la pensión o la jubilación a los 50 años y le voy a pagar 3 o 4 años, pues con un pequeño porcentaje de los salarios de los trabajadores en activo le podía pagar a mis viejitos de 50 años, que sí eran los viejitos de 50 años. Sí, es que ahora nos da risa, pero antes no teníamos los avances médicos que hoy tenemos. Entonces nuestra gente, en términos generales, era un adulto mayor, el de 50 años. Ahora somos unos chamacos. Exactamente. Pero entonces, fíjense, estaba bien diseñado financieramente y socialmente porque le dábamos pensión a la gente que ya no podía trabajar. No sé si estamos de acuerdo. La esperanza de vida en México ahorita es 76 años. 78 las mujeres, 73 los hombres.
como les digo, 5 años de feliz viudez garantizada para las mujeres. No es nada. Para el costo. Bueno, a ver, 76 años, la esperanza de vida en promedio. Me podrán decir, si me jubilo a los 50, quiere decir que me van a pagar en promedio 26, ¿sí estamos de acuerdo o no? Bueno, pues falso, porque hay un dato que no les he dado, cada edad tiene su propia esperanza de vida. Por eso les he remarcado, ahorita la esperanza de vida al nacer de los mexicanos es 76 años. Pero si yo tengo 76, no me voy a morir porque dicen las estadísticas que me tengo que morir. Mi esperanza de vida son cerca de 90 si tengo 76 años. Si tengo 50 años, mi esperanza de vida son alrededor de 83 años. ¿Por qué? Porque ya tengo los 50, ya mis estadísticas jugaron hacia atrás, no sé si me explico. Hoy ya tengo los 50, ya estoy vivo, mi esperanza de vida son cerca de 83. Si a eso, fíjense, allí nada más solito el trabajador, si se jubila a los 50 son 33 años en promedio. Pero si a eso le agrego que si me muero se lo paso a mi viuda, que además, digamos, es 2 años más joven. ¿Cuántos? Chamaquitas, bueno. Sí, siempre les digo que los viejitos nos ponemos muy guapos porque cuando vamos a recibir una pensión nos casamos con la de 25 porque se quiere quedar con la pensión. ¿Sí? Muy guapos. Muy listos. Bueno. Pero ya en serio. A ver, vamos a suponer un matrimonio normal. Me van a pagar, si yo me jubilo a los 50, me van a pagar hasta los 83 en promedio. Si me muero se lo dejo a mi viuda. Entonces agréguenle lo que ustedes quieran, 3, 4, los que ustedes quieran, 5 años en promedio. Pero vamos a ponerlo muy barato, para hacer el ejemplo muy simple, muy sencillo. Que la pensión promedio sea 30 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahorro? O sea, mi patrón y el trabajador ahorran, ahorita es el 32% si mal no recuerdo, pero siempre ha sido menos. ¿Alguien se acuerda en promedio ha sido 20% o algo así a través del tiempo? Pues le voy a poner 20%. Vamos a suponer que ahorré 20% de mi sueldo durante 30 años. Voy a juntar 6 años de sueldo. ¿Sí? Los intereses, quiero darles la mala noticia, de que los intereses lo único que hacen es compensar el incremento salarial que va teniendo el trabajador. La gente piensa, bueno, y mis intereses, pues sí, lo que pagaste hace mucho te ayudó a ir compensando el incremento salarial que tú tuviste. Yo te voy a pagar pensiones con tu último salario, no con tu salario de hace 30 años. Entonces, si aportamos el 20% durante 30 años, juntamos 6 años de sueldo. Y con eso queremos que nos paguen 30 y tantos, ya vimos. ¿Qué es lo que pasa en todas las instituciones de pensiones? En todas, no solo en esta. Que el trabajador que llega primero se come sus 6 años. Y luego se come los 6 años del que viene atrás. Y luego se come los 6 años del que viene más atrás. ¿Sí? Cuando llegamos los de atrás, pues no hay lana. Ese es, digamos, por eso quería ponerle énfasis a esta lámina, porque el problema es estructural, no es un problema administrativo, lo quiero decir con claridad, es un problema de diseño estructural del sistema de pensiones. Cambiaron las condiciones y nosotros no nos adecuamos a esas nuevas condiciones. Entonces, el incremento en la esperanza de vida ha sido el que más, o sea, un gran beneficio, obviamente, ha perjudicado a los sistemas de pensiones.
Y por otro lado, tenemos, aquí lo dice, el decremento en la tasa de natalidad. Lo que era una pirámide poblacional, que se le sigue llamando pirámide poblacional, ahora se empieza a hacer como un barril. Es decir, la gente de 50 años o más no nos morimos, ahí estamos, nos estamos acumulando. Y la gente que venía abajo a aportar, lo que era la base de la pirámide, pues ya no viene. Ya hay mucho menos gente que está aportando para pagarle a la activa, para pagarle a la gente pasiva que nos estamos acumulando en la parte alta. Entonces, esa es otra causa de descapitalización de los sistemas de pensiones. No hay normatividad. Digo, ustedes se van poniendo el saco que ustedes quieran, pero esto es a nivel nacional. No hay una normatividad clara para la creación de las reservas. Se reconocen las antigüedades de los trabajadores. Es decir, nace el sistema de pensiones y ya había 300 ahí, dicen, pues págales, que al cabo el gobernador se pone la estrellita de que ya les pagó, pero pues nunca aportaron nada. Entonces nacen muertos los sistemas de pensiones. Se otorgan tasas para los créditos, tasas de interés muy bajas. Aquí les tengo otra cosa que platicar. Cuando las leyes de pensiones nacen, las inflaciones eran del 2%, del 3%. Entonces todas las leyes de servidores públicos dicen, presta recursos y préstalos al 8, al 9, al 12%, en algunos casos, porque en aquel tiempo lo que se trataba es que generaran recursos por arriba de la inflación. Pero ahora tuvimos inflaciones del 150% y prestábamos al 9%. Obviamente se acaban todos los fondos de pensiones. No sé si es pues demasiado financiero, pero si yo presto al 9 y la inflación es 150, pues le estoy perdiendo, estoy, digamos, reduciendo cada año casi a la mitad mi poder adquisitivo de mis reservas. La insuficiencia de aportaciones. Si quiero aportar 30 años y recibir mi pensión 30 y tantos años, ¿cuánto tendría que aportar? Pues más del 100% de mi salario. Si no, ¿de dónde salen los recursos? No sé si esta parte me expliqué. O sea, si quiero aportar 30 años y quiero que me paguen 30 años, pues al final de cuentas tiene que salir de donde mismo. O sea, yo tengo que aportar 100% de 30 años para que cuando me jubile tenga 30 años acumulados, que luego se vayan desacumulando durante otros 30 años. Y no hay un salario regulador. Esta parte es muy importante. Estamos hablando, les digo, pónganse el saco cuando se lo tengan que poner. La inexistencia de un salario regulador. Resulta que mi ley dice que me voy con mi último salario. ¿Qué pasa? Pues que al final yo consigo doble plaza, o consigo lo que pueda, o porque no estoy hablando de Iztecali, porque es mi compadre, me puedo ir con otro salario. ¿Y qué pasa? Que esa persona se jubila con el salario al doble de lo que cotizó y se está llevando el dinero de sus compañeros legalmente. Otra aclaración, no quiero desestimar pues a la administración, pero el dinero no es del gobernador, ni es del gobierno, ni es del administrador en turno, es de los trabajadores. Entonces, finalmente, si se permite que no haya un sueldo pensionable, un sueldo promedio, entonces todos los que puedan van a tratar de subir el sueldo el último año para jubilarse con un sueldo mayor, y esos 6 años que les decía hace ratito se los comen en 3, y luego se comen el del que sigue y luego el del que sigue. Al final están dañando a los propios trabajadores. La que sigue, por favor. Dale la que sigue. A ver, todavía no entramos al tema de Iztecali, pero no sé si vamos bien entendiéndole
a todo el esquema para que ustedes lo puedan transmitir igual. A nivel nacional, estos son los sistemas de pensiones que hay. Está el IMSS asegurador, que ya fue reformado. Está el IMSS patrón para sus médicos, enfermeras, etcétera, que ya fue reformado. Está el ISSSTE, que ya fue reformado. Están las preestatales, solo falta Pemex de reformarse, todas las demás están reformadas, solo Pemex, y están ya trabajando en la reforma. Está el ISFAM, que son las Fuerzas Armadas, que ya está reformado. Y luego están estos que mencioné, son los sistemas que afectan directamente las finanzas públicas federales, y los que las van a afectar indirectamente son estos, los estados, que ustedes son uno de ellos. Ya reformaron 15 estados. De los municipios no tengo el dato de cuántos han reformado, y los universitarios, como el de aquí de Baja California, ya reformaron 27 universidades públicas estatales. Con esto lo que les quiero decir es que el 90%, más del 90% de los trabajadores mexicanos están afiliados a sistemas ya reformados. Es decir, ustedes están en el otro 10% que no ha reformado. Y creo que es importante ya, yo no estoy sugiriendo ahorita, esta plática es exclusivamente informativa, quiero decir. Nosotros decimos, los trabajadores con buena información toman buenas decisiones. Si no se les informa, pues obviamente van a tomar malas decisiones. Y aquí aprovecho para felicitar tanto al sindicato como a la administración de tener el valor de mostrar esta información. Mucha gente le saca la vuelta a mostrar esta información. Lo que dicen es, no hagan olas, hay que le truene el que sigue, pero les va a tronar a los trabajadores al final de cuentas. Entonces, sí que quiero comentar que son de los pocos sistemas de pensiones en México no reformados, a pesar de que llevan en este proceso, ustedes, ha habido, digamos, intentos o aproximaciones a reformas. Los últimos 15 años que yo me acuerde aquí en Baja California, y nunca se ha concretado, y el riesgo cada vez es mayor. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver rápidamente, ahora sí, Iztecali, las principales características del sistema de pensiones. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, están afiliados los trabajadores base de los poderes del Estado y municipios, y los que por acuerdo se hayan incorporado, y los pensionistas. En el caso de pensiones, no están incorporados los de confianza, la policía judicial, tránsito y transporte. Quiero hacer nuevamente una aclaración de que, para que en las preguntas se enfoquen exclusivamente a pensiones. Si no nos enfocamos a resolver un solo tema, en esta ocasión es pensiones, ya dijeron que habrá otro para los demás servicios, incluyendo salud, pero hoy que nos enfoquemos en el caso de pensiones. En 1994 se hizo una separación de cuentas. Antes era magisterio y burocracia, todo junto, y ahora está magisterio con su fondo, burocracia independiente con su fondo. La que sigue, por favor. Hay una indemnización por incapacidad permanente que otorga el Iztecali. La pensión por jubilación es a los 30 años de servicio, sin importar la edad. El sueldo es el sueldo integrado. La que sigue, por favor. La pensión de retiro se requieren 55 y 15, 55 de edad y 15 de servicio, y se otorga un porcentaje dependiendo de la antigüedad. Por ejemplo, si tengo 55 y 15 de servicio, me toca el 50%, pero si tengo 55 y 29, me toca el 95% del último salario. La que sigue, por favor. Hay una pensión de invalidez que se requieren 15 años de servicio. A ver, aquí hago un comentario. ¿Se acuerdan de
de la definición de la seguridad social y de la frase que dije al principio: no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Bueno, estamos dando pensiones a gente de 50 años, incluso menos, de edad, que todavía puede trabajar. Y por otro lado, si alguien se inhabilita con 14 años de servicio, no le damos nada. Y esa persona sí necesita del apoyo de la sociedad o de sus compañeros en este caso. Es decir, por los dos lados estamos otorgando pensiones sin necesidad y estamos dejando de otorgar pensiones a gente que sí lo necesita. La que sigue, por favor. Las pensiones por causa de muerte, igual se requieren 15 años. Pues no tiene sentido esta parte, porque pues, si fallece con 14 o con 13 o con 12 o con 5, pues la viuda necesita del apoyo de la sociedad. Aquí otra vez volvemos al mismo caso. La que sigue, por favor. Hay una indemnización global que es una devolución de aportaciones prácticamente. Es decir, si yo me retiro del ISTECALI sin tener derecho a una pensión, entonces me puedo llevar mis recursos. Aquí espero no aburrirlos con este ejemplo, pero me parece que es importante entender qué es el ISTECALI o qué son estas instituciones de seguridad social. Son prácticamente una aseguradora sin fines de lucro. Fíjense, ¿qué pasa con un automóvil, con una compañía de seguros que va a asegurar automóviles? Nos hablan los actuarios, nos dice, a ver, ¿qué probabilidades tiene de chocar un automóvil? Vamos a suponer que sea 1 de cada 1000, 1 al millar la probabilidad. ¿Qué hace la compañía de seguros? Junta, por decir, 1000 automóviles y les cobra $1 a cada automóvil. A ver si me van siguiendo. $1 a cada automóvil. Si choca uno, vamos a suponer que el choque sea $1000, que cueste $1000. El peso de todos se lo da al que sí chocó. Ese es el aseguramiento. ¿Sí me voy explicando? ¿Qué pasa si yo le digo a la compañía de seguros, oye, regrésame mi peso porque no choqué? Pues espérame, se lo di al que sí chocó. ¿Qué pasaría si yo le quito ese peso a la compañía de seguros? Pues quiebra la compañía de seguros. Pues eso están haciendo ustedes aquí. Yo estoy aportando, pero si... A ver, a lo mejor me pasé me salté un paso. En el caso de las instituciones de seguridad social, el choque, lo que llamamos el siniestro, es la vejez o la invalidez o la muerte. Es el pago de la pensión. Oye, fíjate que yo no choqué, fíjate que yo no me jubilé, regrésame mi dinero. Pues ¿con qué le pago al que sí llegó? Es decir, técnicamente es una aberración esto. No tiene sentido, pues. La que sigue, por favor. También hay un pago de funerales de 6 meses bueno, el requisito es tener 6 meses, pero el importe son 3 meses de sueldo básico o 120 días de pensión disfrutada por el pensionado. El incremento de las pensiones, esta es la parte que veíamos hace un rato del dinamismo de las pensiones, crecen los salarios igual que los salarios de los trabajadores en activo, crecen las pensiones igual que los salarios de los trabajadores en activo. Quiero decirles que hay varios tipos de se me fue la palabra ahorita, de incrementos, pues, de dinamismo, el dinamismo de las pensiones. El dinamismo puede ser con la inflación o con el salario mínimo o con los sueldos de los trabajadores en activo. En el caso de ustedes está ahorita con los sueldos de los trabajadores en activo. El aguinaldo son 60 días de pensión para los pensionados. La que sigue, por favor. La ley dice también que deberían construirse habitaciones, también dice que debería haber préstamos hipotecarios. Son prestaciones que no lo recuerdo de momento,
pero que seguramente o ya desaparecieron o van a ir desapareciendo, porque las reservas de pensiones son las que nos ayudan a prestar a largo plazo. Pero si las reservas de pensiones se las están comiendo los pensionados por el incremento de la esperanza de vida, pues ¿qué vamos a prestar? Si no hay con qué. Entonces, es decir, son prestaciones que vamos a ir notando que se van a ir perdiendo sin que nos demos cuenta. La que sigue, por favor. Los préstamos a corto plazo también, ahorita entiendo que se están todavía prestando, pero poco a poco las reservas de préstamos que están prestadas se tendrán que ir usando para el pago de los pensionados, si no, ¿de dónde vamos a ir completando? Las cuotas de aportaciones, la que sigue, por favor. Las cuotas de aportaciones últimamente, de hace poco para acá, no tengo el dato, pero de hace poco para acá, el trabajador aporta el 12% y el patrón el 20%. Se aporta un 32% de los salarios de los trabajadores en activo y el personal pensionado un 1%. La que sigue, por favor. Quiero hacer una aclaración. El estudio actuarial es de 2011, está en proceso el de 2012, de diciembre de 2012, entonces por lo tanto las cifras aquí pues no van a coincidir, pero había una reserva en ese tiempo. Aquí no quisiera meterme mucho al tema porque había una reserva, se los voy a decir, inversiones del remanente, reserva técnica, 544 millones, luego había adeudos por 251 millones, cuentas por préstamos por 252 millones, cuentas pendientes de pago por casi 100 millones, en total 950. Pero realmente, físicamente, había 544 millones de pesos, mismos que empiezan a ir a la baja, por supuesto. ¿Por qué? Porque como no alcanzan las cuotas de aportaciones, pues se tiene que ir tomando de las reservas. No sé si me voy a explicar. La que sigue, por favor. La que sigue. A ver, estos datos también son muy importantes para sus representados. Había en diciembre de 2011 16.722 maestros con una antigüedad promedio de 16 años. Fíjense nada más, este dato es importantísimo. El promedio de antigüedad ya es la mitad de la antigüedad requerida para jubilarse. En una empresa el promedio de antigüedad es más o menos 2 años, 3 años. Aquí son 16 años. En promedio, en ese tiempo ganaban 23.587 pesos, es decir, vamos a cerrarlo en 24,000 pesos. Los pensionados en ese momento, pensionados me refiero a jubilados, pensiones, invalidez, muerte, etcétera, 4,100 trabajadores, pero ganan 31,000 pesos. ¿Se acuerdan de lo que les decía de es decir, por un lado es un crecimiento que nosotros le llamamos la carrera salarial o que le llamamos méritos propios, pero por otro lado es la falta de un salario regulador. Los trabajadores ganan en promedio 23,000 pesos y se jubilan con 31,000 pesos en promedio. No sé si este dato a mí me hace mucho ruido, pues esta información. La que sigue, por favor. Esta ni yo la veo. Hay datos muy relevantes también en el caso de ustedes, el caso específico de Iztecali. Hay 2.500 personas ahorita que tienen derecho a pensionarse por jubilación o por años de servicio. 2.521 personas que tienen el derecho ya ganado, de los cuales 559 son por jubilación, si tienen 30 años o más,
y 1952, creo que dice, porque tienen 55 y 15 o más. En el caso de Iztecali, esta gente en una parte es porque, como en todos lados, no se quieren jubilar, y en otra porque se están dando cuotas de alguna manera, es decir, hoy se pueden jubilar hasta tantos. Quiero decirles también que lo quiero decir bien, no sé cómo decirlo, esa es una manera de hacer una reforma de facto. Es decir, estar deteniendo a la gente para que no se jubile, para que no se acabe el sistema de pensiones, pues es como mover la edad. De alguna manera estamos haciendo que la gente trabaje más, pero de facto. Es decir, la ley no ha sido reformada, lo están haciendo por necesidad para que no quiebre el sistema de pensiones. Entonces, por lo tanto, pues tenemos 2.500 personas que están ahí, que pueden venir en cualquier momento a solicitar su jubilación. El año siguiente serán 3.154, el que sigue 3.942, etc. Es decir, se van a ir acumulando este número de personas. La que sigue, por favor, la que sigue. Fíjense cómo está. Ojalá y pudieran, cuando menos, ver la mancha desde allá atrás. ¿Se acuerdan de la pirámide poblacional? Este es cómo están los trabajadores, los maestros afiliados al Iztecali. Esto debería ser una pirámide. Hace 30 años esto era una pirámide, pero ahora resulta que hay menos maestros con antigüedad 0 o 1 o 2 que los que están en 25 o 30 años de servicio. No sé si me estoy explicando. Esto ya no es una pirámide poblacional, esto ya es otra cosa. ¿Sí? Es que terremoto. Sí, vean aquí, seguramente en estos años, hace 22 años o 23 años, hubo contrataciones masivas. Por alguna razón, yo la desconozco, pero ustedes seguramente dirán, pues fue la contratación X, ¿no? Pues vemos cómo viene gente en 29 años, un montón de gente que se puede jubilar el año siguiente. La que sigue, por favor. Aquí vemos los salarios. Vean qué interesante esta lámina. La gente entra con aproximadamente 10,000 pesos en promedio, y cuando se va a jubilar andamos en 35,000 pesos. Eso es lo que está pasando. Esta es la realidad de ustedes. La que sigue, por favor. La que sigue. A ver, esta la tengo que explicar porque el Colegio de Actuarios me exige que lo explique. Es decir, ustedes han oído del pasivo laboral, seguramente, de los pasivos laborales, de los pasivos contingentes. Un pasivo contingente es qué reserva debería tener para pagarle a todos mis pensionados en el futuro. Es decir, traigo a valor presente todos los pagos que les voy a hacer a mis pensionados hasta que fallezca el último, y todos los pagos que les voy a hacer a mis trabajadores en activo cuando se pensionen en el futuro hasta que fallezca el último. Es decir, todo eso lo traigo a valor presente, y dice, esa es la reserva que necesitaría para pagar a los pensionados. Bueno, en el caso del magisterio son 95,000 millones de pesos. No sé si tengan si esto les diga algo. Es decir, por mucho es mucho más que la deuda del Estado, por muchas veces estoy seguro. Es decir, es una deuda, los gringos le llaman la deuda oculta. Es decir, esa no se registra, pero esa es la reserva que deberíamos tener, 95,000 millones de pesos. No que le hayamos aportado, no la tenemos porque no hemos aportado lo suficiente. Cuando vemos que tenemos 500 o 1,000 millones de pesos, decimos, hijo, qué dineral. Pues sí, pero necesito 95,000 millones de pesos.
Ahora, damos a la que sigue. Esta es una de las gráficas, probablemente la más importante del estudio actuarial. Les pediría aquí su atención. Ustedes ven aquí en la línea verde el 32% que están aportando. Pero si hoy soltaran las jubilaciones, o sea, ya no las restringieran, sino que se soltaran y que no se jubilaran todos, solo unas probabilidades que tenemos que le llamamos probabilidades de salida por jubilación, entonces estaríamos recibiendo 32%, pero estaríamos gastando alrededor del 43% de la nómina del personal activo. No sé si en esta parte me expliqué. Recibimos 32 y gastamos 44. Obviamente nos vamos a ir comiendo las reservas, las que haya. Pero el problema no es ahorita, sino que los viejitos de 50 años no nos morimos. Y aquí le seguimos aumentando. Esto va a llegar a representar el 70% de la nómina del personal activo en pensionados. Una forma de decirlo, si me permiten la comparación, es: si yo tengo 100 trabajadores, hoy tendría 44. No es así de simple, porque como los pensionados ganan más y es un relajo, pero para ejemplificar solamente, para efectos didácticos, si yo tuviera 100 trabajadores, tendría 44 pensionados. Pero el año siguiente, de 100 trabajadores, tendría 47 pensionados. Y en el año 2021, más o menos, de cada 100 trabajadores, tendría 70 pensionados. Esta lámina nos dice que más o menos se va a estabilizar en 70% de los sueldos de los trabajadores en activo, mientras estamos aportando el 32%. No sé si ahora les haga un poquito más de lógica el ejemplo que les decía. ¿Cuánto tendríamos que aportar si queremos aportar 30 años? O lo voy a plantear desde otro punto de vista también para efectos didácticos. Si yo quiero aportar 30 años y me van a jubilar 30 años, va a llegar un momento en que por cada 100 activos haya 100 pensionados. No sé si estamos de acuerdo. ¿Por qué no llega aquí al 100? Porque no todos llegan a la jubilación, porque no todos reciben la jubilación completa, etc. Llega al 70. Si yo les explico esta lámina, o les muestro esta lámina, sin antes haberles dado ese ejemplo, me dicen: estás loco, ¿cómo va a llegar al 70? Pues al revés. O sea, nos quedamos por abajo de lo del ejemplo porque intervienen otros factores que aquí en el estudio actuarial sí estamos ya considerando. La que sigue, por favor. Las reservas, pues obviamente se agotan. Y les diría, si se abre esto, en un solo año se agotan. Ahí en esta parte de acá es el 0. Ya estos son reservas negativas. La que sigue, una antes. El estudio actuarial, y esto es solo para efectos de resultado de estudio actuarial, de ninguna manera sería una sugerencia, nos dice que para que el esquema fuera viable, con estas prestaciones deberíamos estar aportando el 60% de nuestros salarios. ¿Por qué? Porque aquí generaríamos un poquito más de reservas para pagar estos picos. Aquí volveríamos a generar reservas para pagar estas diferencias. O sea, su sistema de pensiones no cuesta el 32%, cuesta 60% de la nómina. Este es el escenario, hicimos muchos escenarios, este es el escenario más optimista. Hay escenarios, digamos, desde mi punto de vista más realistas, pero les estoy presentando. Si en el más optimista estamos fritos, pues en los pesimistas estamos atemados. La que sigue, por favor. Si aportáramos el 60%, le damos a la que sigue. Entonces la reserva haría esto y se estabilizaría en el largo plazo. Quiero insistir mucho en esto. Esto es solo un resultado del estudio actuarial. Pedirles que aporten el 60%, pues nadie lo puede aportar. Pero yo diría, el principal resultado, al decir que se requiere el 60%, es que el esquema es inviable como está diseñado hasta ahora. La que sigue, por favor. Estos son algunos otros escenarios. La que sigue. La que sigue.
Aquí no sé si mostrar esta lámina porque está muy lejos, pero les platico. Por ejemplo, estamos esperando que los ingresos en 2012 fueran de 1.500 millones de pesos, pero los egresos de 2.100 millones de pesos. El siguiente año de 1.595 los egresos contra 2.300 los egresos. Por ejemplo, en el año 2020, 1.900 millones de ingresos contra 4.000 de egresos. Es decir, no va a poder, y lo digo, prácticamente lo puedo firmar porque esto ha pasado en muchos estados, el Estado no va a poder poner esas diferencias. Es decir, yo diría, como dicen los abogados, contra la insolvencia se estrella el derecho. O otra forma es, nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible. Si no tiene recursos, no va a haber con qué pagar esas diferencias. La que sigue, por favor. Esta es la misma lámina, la de ingresos al 32, la de los egresos, y lo azul es todas las aportaciones extraordinarias que se requerirían. Es decir, alguien tendría que poner estas diferencias y obviamente no hay recursos para hacerles frente. Les pongo un ejemplo rápido. Vamos a suponer que se lo cargáramos todo al gobierno. El gobierno aporta el 20%, si recuerdan. En el 2020, 20 y tantos, 22, va a tener que aportar el 20% aquí, más o menos el 35% de aportaciones extraordinarias. Es decir, es como si le dijéramos al Estado, pasa del 20 al 55. Pues ¿de dónde? ¿De dónde va a salir ese diferencial? La que sigue, por favor. La que sigue. Si quieres, ahorita ya nos van, dale. Estos son otros escenarios que ahorita no. Dale hasta que yo te diga, por favor. ¿Cómo andan de cansados ya? ¿Ya? Yo creo que vale la pena dedicarle tantito tiempo por lo que les decía al principio. Esta información es importantísima, más que traen la responsabilidad de que representan a mucha gente y sobre todo a sus familias. Miren, si quieres regrésate una. Les quiero mostrar una más, otra, ahí. Otro escenario, ¿se acuerdan que subía aquí al 70%? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, en este escenario sube al 90%, por ejemplo, y se estabiliza en un 80%. Estos son escenarios desde mi punto de vista más realistas, pero digo, ¿para qué les muestro ya todos los demás si el más optimista no da? La que sigue, las que siguen. Dale, yo te digo. Ahí. A ver, esto que vimos ahorita es el diagnóstico y este es el objetivo fundamental, mostrarles a ustedes cómo está la institución. Estos no son números de la institución, son números nuestros, es decir, todo lo que les mostramos pueden o no coincidir con los de la institución. Esto es lo que nosotros vemos que va a suceder. Ahora, para evitar una descapitalización de los sistemas de pensiones, solamente hay dos formas, y no le busquen muchas, o incrementamos las aportaciones o disminuimos los gastos. No hay más, porque quiero decirles que van a venir las casas de bolsa, las compañías de seguros, y les van a decir que ellos les resuelven todo, nomás se van a llevar su dinero, no les van a ayudar absolutamente a nada. La solución es adentro. O incrementamos las aportaciones o modificamos el diseño de las prestaciones, y me hacen la observación aquí, o las dos cosas. Ahora, para bajar los egresos es modificar el diseño de las prestaciones. Modificar el diseño de las prestaciones. De las prestaciones me refiero
de jubilación, prestaciones son jubilación, invalidez, etc. Para modificar el diseño de las prestaciones, me voy a regresar tantito, ya vimos que en el mejor de los casos se requiere el 60% de los sueldos, por lo tanto prácticamente no es viable. ¿Sí estamos de acuerdo? Solo nos queda o aumentar un poco esto y modificar el diseño de las prestaciones. Pueden ser las dos cosas. Eso lo van a decidir, también lo quiero aclarar con respeto para los administradores, no lo tienen que decir los trabajadores. Hasta dónde le quieren mover y hasta dónde quieren darle solidez a su sistema de pensiones. Pero para modificar el diseño de las prestaciones hay que separar a 3 grupos. Esto es lo que se ha hecho en todo el mundo, no estamos inventando el hilo negro. Los pensionados por un lado, los activos por otro lado, trabajadores en activo, y las nuevas generaciones de trabajadores, el trabajador que todavía no entra a trabajar. Me voy a ir uno por uno. Los pensionados prácticamente no podemos hacer nada porque es ilegal mover las prestaciones de los pensionados. Son derechos adquiridos. Me voy a las nuevas generaciones de trabajadores. Quiero que me sigan en esta parte, porque me estoy saltando uno. Las nuevas generaciones de trabajadores, los trabajadores que todavía no entran, los que van a entrar después de que se haga la reforma. Estos, desde mi punto de vista, ni siquiera deben estar en las mesas de negociación, es decir, ni los trabajadores ni los patrones deben permitir que entren al mismo modelo de seguridad social, porque entonces ni siquiera va a haber nuevas generaciones. Ya les está pasando a ustedes, son cosas que no se van dando cuenta ni ustedes ni los administradores, hay que decirlo, no me refiero a Iztecali, al gobierno. ¿Qué pasa? Pues no contrato más, porque como estoy gastando mucho en pensiones, pues no contrato más gente. Entonces, por defender la seguridad social le estamos dando en la torre al trabajo, que es lo que genera la seguridad social. Entonces, las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, tienen que entrar sí al mismo Iztecali, pero con otro esquema de prestaciones. Y el tema más complicado desde el punto de vista político son los trabajadores en activo. Los trabajadores en activo siempre tienen la idea de que no se pueden mover las prestaciones porque no puede haber leyes retroactivas. Sin embargo, la Corte ha definido a 2 tipos de trabajadores en activo. Los que tienen derechos adquiridos son los que tienen 30 o más años de servicio, o 55 y 15 o más. Esos son derechos adquiridos. Y luego están los que tienen expectativas de derechos, que son los que no han cumplido los requisitos para la jubilación. Perdón. Les decía, los trabajadores en activo entonces se dividen en 2. Los que tienen derechos adquiridos, que son los que ya tienen, digamos, los 2,000 y pico de personas que veíamos hace un ratito, que ya tienen 55 más o 30 más, 55 y 15 o más, o 30 o más. Y luego los que tienen, por ejemplo, 29 años, 11 meses, 29 días, esos son expectativa de derechos. Y la Corte dice que eso sí se pueden modificar las prestaciones. No quiere decir que se vayan a modificar, lo que quiero decir es que legalmente se pueden modificar para que ustedes digamos así, lo transmitan a sus representados. Entonces, veíamos, tenemos pensionados, activos y nuevas generaciones. Ahora en la siguiente lámina, que esta me interesa mucho, la que sigue por favor, me interesa mucho que se pudiera ver desde atrás, pero creo que no se va a poder. Este es un ejemplo de una institución, este es un estado
que ya hizo su reforma. En esta parte, perdón, como maestro, ni modo, veo mucha gente ya distraída, cansada, pero esta parte es importante. Sí, veo mucha gente preocupada, pero otros distraídos, lo saco del salón. Miren, este es un ejemplo de un estado en donde se gasta el 20% de la nómina en activos. ¿Se acuerdan que ustedes allá andan en el 40 y tantos? Bueno, es un estado, digamos, menos maduro, con menos problemas que el de ustedes. Pero si no hacemos nada en este estado, va a llegar a representar el 60% de la nómina del personal activo. Es decir, por cada 100 trabajadores, 60 pensionados. ¿Qué pasa si solo modifico, como todos quisiéramos, autoridades y trabajadores, a las nuevas generaciones de trabajadores? Es una tentación enorme de líderes sindicales, de gobernadores, o sea, solo los nuevos, para que no me hagas olas. Pues sí, lo único que pasa es que la línea roja esta pasaría a ser la línea naranja, donde va subiendo, llega el 2031 más o menos, y luego empieza a bajar. A ver qué pasa. Si no le muevo las prestaciones a mi generación actual, pues toda la gente que hoy tiene un año de servicio o 0, se va a jubilar a los 30 años de servicio. Entonces no tiene por qué cambiar la pendiente de gasto, sino hasta que empiece a entrar ya en operación, se empiecen a jubilar pues los de las nuevas generaciones a los que les cambiamos el sistema de pensiones. No sé si me pude explicar. La gente dice, si reformo las nuevas generaciones ya la hice. No, si reformas solo a las nuevas generaciones, el problema es que el beneficio financiero de esa reforma lo vas a ver dentro de 40 o 50 años. ¿Y qué quiere decir? Que lo único que, si solo reformamos a las nuevas generaciones, lo que estamos haciendo es rescatar el cadáver de la institución dentro de 50 años. El cadáver, porque se nos va a morir. Si se nos iba a morir aquí, pues se nos va a morir allí. Les comento así una anécdota rápida. Cuando hicimos la reforma del RJP, del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social, los senadores hicimos la reforma, se hizo la reforma solo para nuevas generaciones. Al día siguiente que se aprobó la reforma, me hablaron los senadores, se contaron ahí como 40 senadores. A ver, explíquenos, Actuario. Y me decía Bartlett, no sé si se acuerdan de él. A ver, Actuario, ¿cuándo iba a quebrar el IMSS antes de que hiciéramos la reforma? Pues en el 2014. Y después, pues en el 2014. O sea, si no libramos esa joroba, pues no tienen por qué moverse las fechas de descapitalización. Bueno, la que sigue, por favor. Esto es lo que se ha hecho, insisto, en otros estados. No me voy a meter mucho. Está la reforma paramétrica, en donde se mueven los parámetros, se mueven las variables, por ejemplo, incrementar años de cotización o edad de retiro, y o establecer un salario regulador, y o fijar límites a las pensiones, y o indexar el aumento de las pensiones a salarios mínimos o a inflación, y o estimular la permanencia en el empleo y elevar las aportaciones de los trabajadores fundamentalmente. ¿Por qué de los trabajadores? Porque el Estado de cualquier manera le va a tener que meter subsidios. ¿Sí? Esta es una manera de reformar. Obviamente a las nuevas generaciones, esto quiero que lo graben muy bien, esto es de golpe para las nuevas generaciones, pero a la generación actual, si nos animamos, ustedes se animan a hacer una reforma a la generación actual, obviamente no puede ser de golpe. O sea, tienes que decir, si te falta poquito para la jubilación, te le muevo poquito. Si te falta más, te le muevo más. Si acabas de entrar, te le muevo mucho. No sé si me expliqué. Le damos a la que sigue. Luego está la reforma estructural,
que es lo que ha estado intentando el gobierno federal, que es cambiarse a cuentas individuales. Obviamente, si nos cambiamos a cuentas individuales, que es decisión de ustedes, sería absolutamente inaceptable por parte de los trabajadores que se les aportara el 6% o el 6.5% del salario. Si a la cuenta individual le vamos a aportar el 32 o lo que estamos aportando hoy, entonces van a funcionar las cuentas individuales. ¿Sí? Y luego están las reformas mixtas, que fue lo que hizo el ISSSTE. Es una reforma de cuentas individuales, pero que tiene una pensión garantizada. La que sigue, esto lo menciono porque la Secretaría de Hacienda sacó unos lineamientos que tienen que ustedes tener para que ninguno de sus afiliados les vaya después a recordar por qué no me dijiste. La Secretaría de Hacienda sacó unos lineamientos en donde dice, si tú te cambias, o los sistemas públicos de pensiones, que se cambien a cuentas individuales, y que den la opción de cambiar a la generación actual voluntariamente a cuentas individuales y que modifiquen a su generación actual, entonces yo los apoyo con recursos. Eso dice el gobierno federal, lo tienen que saber. La que sigue, por favor. Y con estas láminas me gustaría ir leyendo algunas frases que hemos recolectado a través del tiempo. Dice, la mejor reforma es la que se puede concretar. O sea, no es la que se diseña en el escritorio, sino la que puede aterrizar equilibrando el aspecto económico, social, político y darle sustento jurídico. Mediante la reforma se debe evitar construir paraísos económicos sobre cementerios sociales y viceversa. Hoy, ¿qué tienen ustedes? Ustedes tienen un paraíso social sobre un cementerio económico. Si al final de cuentas no va a haber seguridad social, lo debo decir por aquí, la seguridad social sin sustento económico es demagogia. Le estamos prometiendo a los trabajadores algo que no les vamos a poder cumplir. La que sigue, por favor. El problema de la seguridad social es estructural, no se resuelve con adecuaciones administrativas. Está muy importante para mí. En las reformas a la seguridad social, los trabajadores y las autoridades deben ser aliados. No es una negociación, o sea, no son mesas de negociación, son mesas de búsqueda de soluciones. O sea, no pueden ponerse a como se ponen, oye, con los incrementos salariales o otro tipo de prestaciones. Aquí vamos a ver cómo entre todos buscamos una solución a este problema. Tratándose de reformas con buena información, los trabajadores toman buenas decisiones. La que sigue, por favor. En las reformas a la seguridad social, los aspectos político, financiero, actuarial y jurídico son solo medios para lograr un fin eminentemente humano. Yo con eso concluyo.